Vamos, bueno, ya pasamos por las consultas y lo que tenemos ahora es, y hemos hecho siempre vamos a recapitular en cada sesión, ¿sí? Entonces, sí quisiera, por favor, que alguien me ayude haciendo esa recapitulación de cuáles son todas las herramientas que hemos visto hasta ahora, hasta el paso 3. Entonces, sería genial si alguno de los colegas se anima a participar. O lo hacemos democráticamente, como decía como decía José. A ver, hemos tenido, a ver, alguien que quiera hacernos una recapitulación. Si no, por el chat también sería genial. A ver, colegas, los leo. Fernando ha participado activamente, Julián nos ha apoyado también, todos activamente en el chat. Han participado. También nuestra amiga Lucila estuvo participando. A ver si nos ayuda a hacer. ¿Sí me escucharon? Aló, sí te escuché. Ya, ¿Tú me hasta ahí escuchas? es el avance. Sí, les escucho. Sí. Ya, entonces tenemos la matriz de resultados. Sí. La matriz de Interesados. Acta Ya, de luego acta. acta de constitución, ok. Y el otro es el EDT. Ya, estas tres forman parte del, ¿qué paso? 1, 2, 3. Paso 0. Del paso 0, muy bien. Luego tenemos el paso 1 es el EDT. el paso 1, el EDT, muy bien. Y el paso 2 es el cronograma. Paso 2, cronograma, muy bien. El paso 3 es el presupuesto. Paso 3, curva S, presupuesto, ¿no? Curva de recursos. La curva de recursos que a las finales nos ayuda a construir el presupuesto. O la que grafica, o la que nos da la interpretación gráfica de lo que es nuestro presupuesto. Muy bien, Sofía, gracias. A ver. Entonces, llegamos al paso 4, ¿sí? Y el paso 4 es matriz de adquisiciones. ¿Ok? Entonces, la matriz de adquisiciones a ver, ¿cuál será el propósito de la matriz de adquisiciones? Entonces, a ver si ahí es alguno de los colegas nos ayuda con la lectura. A ver si que nos ayude con la lectura nuestro amigo Gregory. Gregory, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Ayúdame con esto. Ya. ¿Qué propósito tiene la matriz de adquisiciones? El propósito principal de la matriz de adquisiciones es describir en términos específicos todos los bienes y servicios requeridos por el proyecto, productos y o entregables de la EDT, siguiendo las normas internas de la organización y las cláusulas del contrato con el financiador del proyecto. Ya, La matriz, a ver, hasta ahí. ya. A ver, hasta ahí.
Entonces, lo que vamos a tener en la matriz es una descripción de términos, de todo lo que vamos a comprar, sean bienes o sean servicios, ¿ya? Pero recordemos aquí que esto está asociado al alcance del proyecto. Entonces, si está asociado al alcance del proyecto, va a obedecer específicamente a la estructura del EDT. Si no está en la EDT, significa de que no lo vamos a poder gestionar y significa de que no va a aparecer en nuestra matriz de adquisiciones. ¿Ok? Entonces, esto es, por eso era la importancia de tener una buena EDT, ¿no? Entonces, ya vemos qué es lo que nos está arrastrando el tener una EDT. Nos está arrastrando cronograma, nos está arrastrando uso de recursos y como tal nos está arrastrando también adquisiciones. ¿Ok? Entonces, claro, no está de más decir de que esta programación, esta descripción de adquisiciones para los alcances del proyecto tienen que obedecer las normas de la organización o de quien financia, ¿no? En este caso, las normas que vamos a seguir para estas adquisiciones serán las normas que rige el gobierno y el Estado peruano, ¿no? Y todo eso ya está definido en los procedimientos de contrataciones con el Estado y todo el tema de servicios y compras de bienes y servicios para el sector público, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a dar en realidad son algunas referencias generales. Hay conceptos más específicos que van a obedecer a la naturaleza de la contratación con las instituciones que la regulan, ¿no? Que es la OCE, ¿no? Principalmente. Entonces, lo siguiente. Y el siguiente párrafo, no sé si me puede ayudar en la lectura, Julián. Julián, ¿estás? ¿O no está Julián? No hay Julián. Si nos ayuda Juan Carlos, ¿nos puede dar una mano, por favor, con la lectura? Sí, sí. Bueno, Carlos, tu micrófono está muteado. O no te escuchamos. Aló, ¿ahora? Ya, ahora sí. ¿Ahora me escuchan? Sí. Uy, sí, ya. Sorry, ya. Lo que les estaba diciendo era, como les comenté en la sesión anterior, el tema de la repercusión que va a tener la matriz de adquisiciones es que va a terminar impactando en cronograma, ¿no? Muy probablemente termine en cronograma. ¿Por qué? Porque lo que hemos construido hasta el momento está en base a una secuencia lógica de un proceso constructivo, de un proceso de servicio, de un proceso de asistencia técnica, de un proceso de mejora tecnológica, de lo que estemos haciendo en el proyecto, ¿no? Para poder cumplir con ese objetivo, ¿no? Que es, si bien no es necesariamente el óptimo, pero es
lo más en la secuencia lógica, ¿no? Para el tipo de proyecto en el que estemos. Pero cuando entramos a la matriz de adquisiciones y empezamos a sincerar los tiempos y a ver la necesidad de ciertos elementos en el proceso, esto puede terminar impactando cronogramas, ¿no? Entonces, es importante el hecho de poder definir esto. Y no solamente decir qué es lo que voy a comprar, sino cuál es el método con el cual lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, si continuamos a ver con la lectura y ahora me ayuda, por favor, César Camani. ¿Me copia? A ver, César. Hola, Carlos, buenas noches con todos. ¿Qué tal, César? Muchas gracias. Porfa, si nos ayudas con el siguiente párrafo, por favor. Ya. La matriz de adquisiciones sirve de guía para la gestión de la contratación de bienes o servicios a lo largo de la vida del proyecto y es un insumo para desarrollar el plan de adquisiciones. Puedes continuar con el siguiente porque viene de una sola idea. Ya. El plan de adquisiciones debe ser lo suficientemente detallado para identificar claramente los pasos necesarios y las responsabilidades de la contratación desde el principio hasta el final de un proyecto. Ahí está. Gracias, César. Entonces, la matriz de adquisiciones es el punto de partida para lo que va a terminar siendo nuestro plan de adquisiciones, ¿no? El plan ya será pues el documento más descriptivo y narrativo, ¿no? De lo que podamos establecer en nuestra matriz. Pero prácticamente nuestra matriz se va a convertir en ese plan, ¿ya? Con más detalle en el nivel de información. Pero la matriz como tal va a ser la guía de la gestión de la contratación, como lo indica, ¿sí? Entonces, este documento no es un documento que queda estático. Si se dan cuenta, casi todas las herramientas que hemos descrito hasta el momento no son herramientas que terminan con un documento estático, ¿no? Sino que las mismas siguen convirtiéndose en un documento de gestión para el seguimiento y control de la ejecución del proyecto. ¿Ok? Esto no es como termino de hacer el estudio y listo, y ahí quedó, ya no hay más actualización. No, porque no son instrumentos del tipo entregable, son instrumentos del tipo gestión. Entonces, al ser instrumentos del tipo gestión, van a tener vida y van a requerir actualización y van a requerir constante revisión a lo largo de la ejecución del proyecto, ¿sí? Entonces, la matriz de adquisiciones se vuelve también un documento vivo que va a requerir de ese seguimiento, ¿no? Sobre todo por el cumplimiento de los plazos, ¿no? Para la llegada de los insumos o servicios que requerimos para cumplir con los entregables. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el proceso para desarrollar esta matriz de adquisiciones? ¿No? Básicamente es un análisis de requerimientos, ¿ya? El gerente de proyecto es quien debe asegurar que el plan facilite el proceso de adquisición, ¿sí? Y no que se convierta en una tarea abrumadora. El hecho de que terminemos con estas matrices, diciendo, no es como cuando veíamos la matriz de interesados, ¿no? Su tanta información. La idea no es de que se vuelva complicado, sino el tema es de que tengamos en un solo documento lo necesario para poderse gestionar. Entonces, el proceso de la adquisición y cuando se determinen los sistemas necesarios para realizar la adquisición, debe convertirse en ese proceso facilitador de saber a quién recurrir, dónde recurrir y cuándo recurrir, ¿sí? Luego, el gerente y el equipo definen e identifican todos los bienes y servicios que serán adquiridos.
para la realización exitosa del proyecto. De nuevo, la importancia de una buena EDT, ¿sí? La importancia de que esa EDT sea comprendida por todos, y no solamente por el gerente, sino por todos, ¿no? La importancia de que esa EDT tenga un buen desdoble en sus actividades para que sean establecidas en el cronograma, ¿no? Porque luego, con todo esto, vamos a poder decir en qué momento requerimos o no bienes y servicios para cumplir con los alcances del proyecto. ¿Ok? Entonces, por ende, nuestras entradas típicas se vuelven la EDT, el cronograma, y en este caso, para adquisiciones, el contrato con el cual se haya iniciado el proyecto. Normas y regulaciones de los sectores que tengan que ver con las adquisiciones, que en este caso ya sabemos cuál es, ¿no? Y las condiciones del mercado, ¿sí? Luego, ¿cuáles son los sistemas de adquisición? ¿No? Entonces, los sistemas de adquisición, ¿no? Son 5, según lo que define la metodología, ¿ya? De hecho, de que pueden, en función de las regulaciones que existen en cada país, pueden haber otros sistemas, pero estos, los que menciona la metodología, sí están comprendidos dentro de lo que está o regula la OCE, ¿ya? Para las adquisiciones en el sector público. Para los privados que también realizan proyectos sociales, básicamente tienes, pues, está delimitando cuáles son estos sistemas que deberían de existir o deberían de tenerse, y que van a también depender mucho de la entidad que financie, ¿ok? En este caso, el proyecto deberá definir el sistema que se utilizará para adquirir los bienes y servicios, lo cual dependerá mucho, en muchos casos, del monto de las adquisiciones, ¿sí? Entonces, ya para los colegas que trabajan en municipalidades ya saben, ¿no? De qué monto a qué monto se pueden sacar con una comparación de precios, de qué monto a qué monto lo tengo que sacar con una licitación, de qué monto a qué monto es una adjudicación directa. Eso ya lo manejan, ¿sí? La unidad de adquisiciones de una organización, ¿no? Y o la entidad que financia, ¿no? Puede ser un cooperante, puede ser el propio BID, ¿no? Tiene como principal objetivo el garantizar la transparencia, la equidad, la agilidad y la eficiencia del proceso de adquisición. Claro, ese es lo ideal, ¿no? Así debería pasar. Sabemos de que en algunos casos nuestros municipios o nuestros funcionarios públicos no son tan proactivos, pero esto es lo que debería ser, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos sistemas? Para la metodología, como les decía, son 5 de estas modalidades de sistemas, ¿sí? de contratación o de adquisición. La primera es la licitación pública, ¿no? Que ya todos sabemos más o menos cómo es que se procesan esos temas en las licitaciones públicas, ¿sí? Entonces es un procedimiento formal, es competitivo, ¿no? Se solicita públicamente, se reciben y evalúan ofertas para las adquisiciones, ¿sí? Y se adjudica el correspondiente contrato al licitador que ofrezca la propuesta más ventajosa, ¿sí? En este caso hay 2 variantes, la que es internacional y la que es nacional, ¿no? En donde te permiten la participación de empresas extranjeras y en la que solamente permiten empresas nacionales. Luego, las licitaciones privadas, ¿no? Que son los procesos que se realizan por invitación, ¿sí? Y no se hace un anuncio público, ¿no? Que también es una modalidad de contratación que podemos ver en el OCE. ¿Sí? Luego tenemos la comparación de precios, ¿no? Que se obtiene con cotizaciones de precios de 3 o más proveedores nacionales o extranjeros, ¿no? Contratación directa, se contrata una firma sin seguir un procedimiento competitivo, y como saben, para cada uno de estos casos hay excepciones, ¿no? Que lo dice nuestra normativa.
¿no? Por ejemplo, acá está para el tema de bajo situación de emergencia, ya hay una guía de contratación directa que han sacado, ¿no? Para esas coyunturas. Habrán otras excepciones para esta modalidad. Y la administración directa, ¿no? Que es nuestros propios gobiernos locales, distritales, provinciales, quienes asumen directamente la obra, ¿no? Y la gestionan. Entonces, pasos para la creación de una matriz de adquisiciones. Lo primero, crear una lista completa de todos los bienes y servicios que requiere el proyecto, ¿sí? Y eso lo podemos mapear en función, podemos ir rastreando nuestra EDT. ¿Ok? Entonces, con eso construimos una lista. Luego de esa lista, definimos cuál es el sistema de adquisición. Va a ser por licitación, va a ser por invitación, va a ser por comparación. ¿Cuál va a ser esa modalidad con la cual nosotros vamos a realizar esa adquisición? ¿No? ¿Cuál va a ser la fuente de financiamiento para la adquisición? ¿Sí? Para los proyectos que se ejecutan bajo varias fuentes de financiamiento, ¿no? Para las unidades ejecutoras, en las cuales pues reciben financiamiento de varios entes cooperantes, dígase, como el PCI, que recibe financiamiento del JICA, y recibe financiamiento del BIP, recibe financiamiento, ¿no? Y recibe financiamiento del propio Estado. Entonces, ¿cómo es que esas adquisiciones van a ser, van a utilizar qué fuente de financiamiento y en qué porcentaje? ¿No? Hay que hacer la estimación del presupuesto en base a todo esto, ¿no? Debe de fijarse una fecha de publicación de la adquisición, cuándo lo vamos a publicar, si en el caso sean licitaciones, ¿no? Debe de determinarse en el tiempo una programación más o menos de cuándo sería la firma de contrato para esa adquisición, y también debería de estimarse la fecha de término de cada uno de los contratos. Entonces, si yo tengo mi proyecto y voy a terminar con una lista de bienes y servicios completa, eso quiere decir de que muy probablemente voy a terminar no con 10 ítems, ¿no? Voy a terminar con una lista de 100, 200, ¿no? De ítems, muy probablemente, que voy a requerir comprar o voy a requerir en servicio, ¿no? Ahora hay una pregunta de Julián. Te escucho, Julián. Carlos, buenas noches. Sí. Y compañeros, buenas noches. Mi pregunta es, cuando dices calcular el presupuesto estimado, tiene que guardarse relación con el presupuesto que ya está dentro del proyecto. Así es, o sea, tú sabes de que vas a recibir ya un expediente muy probablemente donde te digan, oye, el tractor cuesta 300.000, ¿no? Entonces el tractor, según lo que estimaron en ese momento, costaba 300.000, pero en el momento en el cual tú estás ejecutando, tú no puedes colocar de que el presupuesto para la compra del tractor es de 300.000. Digamos que ese expediente pues se hizo hace 2 años y el precio del tractor ahora no es el mismo, ¿no? Cambio de modelo, cambio de fabricación, cambio, ¿no? Muchos cambios, ¿no? Entonces, tú vas a estimar un presupuesto ahora, ¿no? Puedes hacer estimaciones, ya hemos hablado un poco de estas estimaciones, ¿no? Paramétricas, estadísticas, unitarias, lo que podríamos hacer justo cuando hablábamos de la curva del cronograma y la curva S, hablábamos de todos estos tipos de estimaciones. ¿Sí? Entonces, lo que vas a tener es este nuevo estimado, ¿no? Este nuevo presupuesto estimado para tu ejecución ahora, y no lo que te dice inicialmente, ¿no?
A las finales, en la construcción y en la suma de tus paquetes de trabajo, tú vas a tener un nuevo monto de proyecto. Que a las finales esté en el arte de ver cómo es que lo haces coincidir con el presupuesto disponible, ¿no? Y qué cosas van a poder quedar y qué cosas no, o qué cosas vas a tener que agenciar de otro modo, de otra manera, pero el tema es que a las finales, en este caso, para tu matriz de adquisiciones, todos los ítems tengan una estimación presupuestal actualizada. A ver, hay algunas preguntas en el chat. Se debe considerar dónde se va a recibir los bienes y servicios. ¿Dónde se va a recibir? O sea, ¿quién los va a recepcionar? Si se van a recibir en obras, si se van a recibir en almacén, si se van a recibir... Sí, todo eso va a formar parte de este plan de adquisiciones y sí podemos incluirlo dentro de la propia matriz, ¿no? Como tal, ¿no? Lugar de recepción del bien, ¿no? O lugar de realización del servicio, ¿no? Sobre todo si como es un aspecto territorial, entonces si es territorial y estamos hablando con el caso del proyecto de Alex, ¿no? Que son varias comunidades, entonces el servicio es para la comunidad tal, ¿no? El bien, el tractor es para la comunidad tal, o va a estar ubicado en el almacén de la municipalidad que está en el local de la comunidad tal, ¿no? O sea, eso también debería de colocarse dentro de la matriz. ¿Ok? Entonces, esto es un poco la estructura de la matriz básica, ¿ya? Mínima, ¿sí? No son todos los campos, pueden haber más campos, ¿no? Y como bien hemos estado hablando, lo primero y lo más crítico es es nuestra EDT, ¿no? Entonces voy a poner mi pluma y tenemos el código del EDT. El código del EDT lo vamos a tener que colocar en todo, ¿sí? En todas nuestras matrices que salgan, van a tener que relacionarse de alguna forma con la EDT, ¿sí? Entonces, si yo digo que es el código 1.1.2, entonces, esa EDT, ¿qué productos son los que se van a adquirir que tienen relación con ese paquete de trabajo, ¿no? Eso quiere decir de que el 1.1.2 no está en una sola línea, puede estar en 2 o 3 o en 5 líneas, porque aquí lo que vamos a colocar son la cantidad de productos que están relacionados para ese entregable. ¿Sí? Debemos de definir cuál es el tipo de adquisición, bien o servicio. ¿Sí? La modalidad de adquisición, licitación pública, ¿no? Licitación privada o por invitación, ¿no? Va a ser por comparación, ¿no? O va a ser una adjudicación directa. ¿Ok? Las fechas estimadas, inicio y fin, ¿no? ¿Cuándo firmo contrato? ¿Cuándo finaliza el proyecto? O finaliza la compra o el servicio. ¿Sí? Y el presupuesto estimado, ¿no? Aquí va soles o dólares, esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debo de considerar como calidad para mi matriz? ¿Ya? Entonces, lo que debo de considerar como calidad para mi matriz está en si se identifica, ¿sí? En función al EDT. Eso es lo primero. Siempre tenemos que identificar los bienes o servicios que vamos a comprar en función a nuestro paquete de trabajo relacionado a nuestra EDT. ¿Sí?
todas las adquisiciones deben definir en qué modalidad van a ser adquiridas, valga la redundancia, y definir las fechas de inicio y de fin. ¿Ya? Debe establecerse el presupuesto estimado de cada adquisición. ¿Ya? También tenemos que ver la forma de cómo esa estructura básica le damos mayor nivel de detalle. Y eso va a depender de cuál es el nivel de seguimiento que queremos darle nosotros a la herramienta. ¿Sí? Y debemos de tener el suficiente nivel de detalle que nos permita realizar esa gestión. ¿Ok? Entonces, les voy a mostrar una matriz. Ya. ¿Se logra ver el archivo? ¿Me confirman, por favor, si se ve el archivo? Sí, Carlos. Sí, genial, gracias. Ahora sí. Entonces, como pueden apreciar en esta matriz, ¿sí? Lo que tenemos es justo el nivel de detalle de la estructura del EDT por acá, ¿no? Este es el proyecto de la subestación que hemos estado viendo como parte del seguimiento del caso, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la compra del terreno, ¿no? Para lo que corresponde a la subestación, a la instalación de la subestación, entonces se va a ubicar en un terreno, hay que hacer la compra del terreno, ¿no? Entonces, esta compra del terreno, ¿qué tipo de adquisición es? Es de un bien, ¿no? Aquí se le está identificando como un número de proceso, ¿sí? Entonces, la compra del terreno viene a ser el proceso número 1. Bien, para fines voy a inmovilizar aquí esta. Vamos a inmovilizar esto. ¿Sí? Entonces, es el proceso 1. Esto se va a realizar mediante una contratación directa. ¿Sí? El responsable del proceso, ¿quién lo va a realizar? Va a ser la gerencia de logística de la unidad ejecutora. ¿Sí? La fuente del financiamiento son recursos propios. ¿Sí? El inicio de esto se va a dar el 19 de febrero del 21. ¿Ok? Y para este caso, por ejemplo, fecha de finalidad de elaboración, especificaciones técnicas y tal, no requiere. Publicación de la convocatoria tampoco. Dado que es un terreno, no es que vas a buscar terreno, sino es un terreno que, ese es el terreno que tiene que darse, así que la compra tiene que darse, no hay evaluación de ofertas, no hay una fecha de ejecución aparte, solamente una firma de contrato y el fin del proceso, ¿no? Y para este caso, el presupuesto estimado es de $800,000, ¿no? Entonces, la observación para este caso es, en este caso colocarán como observación, solamente se emite la escritura de compraventa del terreno para la subestación. Es la única observación, ¿no? Entonces, esto obedece a una sola línea, es un solo bien, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, hay otras dos que obedecen a esta subestación. Entonces, para esta subestación necesitamos los estudios de prospección del terreno. Entonces, necesitamos a un consultor
¿no? Para la realización del levantamiento topográfico y necesitamos a otro consultor para la realización del estudio geológico y geotécnico. Entonces, lo que se decidió hacer es aquí, dado de que estos dos servicios de consultoría, ¿no? Tienen una finalidad similar, ¿no? Entonces se decidió armarlo en un solo proceso, ¿no? Por eso que acá vemos que se está adjudicando a este nivel, ¿no? Y se le ha denominado estudio de producción de terreno y se ha definido que es un tipo de adquisición de servicio. Entonces, este va a ser el proceso 2. Es una consultoría individual, o sea, se le va a adjudicar a un consultor, lo va a hacer logística, las fuentes, recursos propios, y el inicio de esta licitación es el 26 de marzo. ¿Sí? La fecha de finalización de especificaciones técnicas y términos de referencia para este servicio va a ser el 2 de abril. La publicación de la convocatoria el 3, la apertura de ofertas el 16, la evaluación de la oferta el 18, fecha de adjudicación el 19, firma de contrato el 29, fin de la licitación coincide con la firma, y ese presupuesto es de $100.000. ¿Qué es la suma de los parciales? ¿No? Entonces acá la observación indica: para agilizar el proceso de contratación y acortar los tiempos, se ha decidido contratar una empresa para la realización del levantamiento topográfico. Por este motivo realizamos cambios en nuestro cronograma. Entonces, ya aquí, en este proceso, una vez de que han identificado de que estas dos se requieren, ¿no? Sacar de alguna manera, y ya revisando los tiempos del proceso de esta licitación, es que se indica de que va a haber una actualización en el cronograma, ¿no? Y así, si seguimos, vemos, por ejemplo, lo que es el permiso ambiental, constancia del suelo, permiso de construcción y contratados. Entonces, aquí hay todo un paquete de cuatro servicios que se han empaquetado en un solo proceso, ¿no? El consultor para el estudio de la IA, el consultor para la categorización del instrumento, el consultor para la evaluación y la certificación, y el consultor para gestionar las constancias de uso de suelo y otros permisos. Todo ese paquete en un solo proceso, ¿no? E igual con su seguimiento de fechas, y por un total de $280.000, ¿no? Por ejemplo, aquí está empaquetado más cosas, ¿no? Esto que corresponde a la subestación y bahía de línea ya construida, que corresponde al diseño, los documentos técnicos, la adquisición de suministros, la constructora de las obras civiles, el contratista de las obras electromecánicas, la realización de capacitación de personal, ¿sí? Y la liberación de las pruebas, ¿no? Todo esto que va entre servicio, bienes, obras, ¿no? Se decidió hacer en un solo proceso para que todos estos sean adjudicados en una sola licitación, ¿no? Y aquí se está colocando que es una licitación pública internacional, ¿no? LPI le han puesto como siglas. Y en este caso, por ejemplo, el financiamiento no es recursos propios. En este caso el financiamiento sí es la banca multilateral. En este caso, quien financió este proyecto, o quien financia este proyecto, es el BID, ¿no? Entonces, todos estos procesos tienen un presupuesto estimado de $4.368.000. ¿Ok? Y así seguimos en esta construcción, ¿sí? En función a los productos de la EET que requieren bienes y servicios y se hayan identificado, ¿sí? Y esto terminó con un total de 12 procesos, ¿no? 12 procesos de adquisición, ¿sí? 12 procesos de adquisición, pero no son 12 productos. O sea, digo, no son 12 bienes o 12
servicios, son muchos más, ¿no? Estamos hablando de unos 50 ítems que estarían siendo adquiridos, ¿no? En este número de detalle de procesos. Pero que solamente se van a llevar en 12 procesos, ¿no? Que dan un total de 13.050.000 dólares. ¿Ya? 13.050.000 dólares. Entonces, este monto de aquí debe de coincidir más su contingencia, ¿sí?, con el valor que nosotros le coloquemos, que hayamos colocado o hayamos hecho en el desdoble de nuestro, al momento de hacer nuestra curva S, ¿no? Entonces, por ejemplo, el componente 1 me da 5.5 millones, el componente 2 me da 6.5 millones, ¿no? Y el componente 3 me da 1.6 millones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo debo de ver que mi matriz de adquisiciones coincida con lo que estoy colocando en el proyecto, ¿no? Entonces, a ver, mi componente 1, en este caso no está sumado, ¿no?, pero yo debería sumarlo, ¿no? Entonces, si yo sumo... Ya. Sí. Entonces vamos a sumar. $5.55 millones. A ver. Vamos a revisar. Y sí, me da 5.5 millones. A ver, componente 2. A ver. Componente 2. Si yo sumo, que me da 6.5 millones, componente 2, 6.5 millones. Y el componente 3, $1 millón, que me da acá 1.600.000. ¿Qué pasó? ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué la diferencia? Tenemos 652.500 dólares, ¿sí?, que están siendo destinados, que están aquí siendo inflados. Pero inflados porque sí, no están siendo inflados porque sí, ¿no? Lo que tenemos aquí es una contingencia, ¿sí? Estos 652.000 dólares son una reserva de contingencia de gestión, ¿sí? Eso quiere decir de que ¿de cuánto es mi reserva? ¿De cuánto es mi reserva? Tengo 13 millones. Mi reserva de contingencia es de ¿cuánto? Es del 5%. ¿Ok? Mi reserva de contingencia es del 5%. ¿Qué es la reserva de contingencia que deberíamos de tener? De esas reservas de contingencia, que son las contingencias por gestión, o sea, por cualquier imprevisto del proceso de la gestión que estemos llevando, ¿sí? No es que porque tenemos ese 5% lo voy a gastar, ¿no? Sino que es parte del ejercicio
siempre lo voy a colocar en este nivel, ¿sí? Lo voy a colocar en la gestión, en el componente de gestión del proyecto, ¿sí? Entonces, aquí lo que se ha hecho es sumarlo todo, porque es el millón que sale de la matriz de adquisiciones, más esa contingencia se lo ha puesto en un solo monto a este nivel. ¿Sí? Entonces, y aquí estamos demostrando el ejercicio. ¿Okay? Entonces, ese es el proceso. ¿Que podemos colocarle más columnas a la matriz? Sí, podemos colocarle más columnas a la matriz. Como bien por acá nos colocaba uno de los colegas, a ver, por ejemplo, Fernando dice, ¿por qué la contingencia no es un ítem más? No es un ítem más porque no es un proceso de adquisición que vas a realizar. No es una actividad tampoco, ¿no? O sea, la contingencia no es una actividad. Entonces, no hay forma de que esté en la EDT. Y la contingencia tampoco es una compra, ¿no? Es un resguardo. Entonces, tampoco está en un monto en la matriz de adquisiciones. Es un monto que tú lo analizas de esta diferencia. No descuadra tu presupuesto, porque tu presupuesto sigue siendo el mismo. A ver, si el presupuesto que te asignan al proyecto por hacer el ejercicio, ¿ya?, es de 10 millones, entonces tú de esos 10 millones, que son tu tope, en teoría, deberías de resguardar el 5% para contingencias. O sea, tú no trabajas con los 10 millones, tú trabajas con el 95% de esos 10 millones, ¿sí? Que serían 9.5 millones, ¿no? Y todo tu ejercicio debería cuadrar hacia 9.5 millones. Si en tu ejercicio no cuadran los 9.5 millones, y es más, ni siquiera cuadran los 10 millones, entonces ahí estarías tú luchando por la ampliación presupuestal, mientras no te excedas de los rangos que establece la norma, ¿no? Entonces, pero tú no vas a pedir el monto por la diferencia que te falta, sino vas a pedir el monto por la diferencia que te falta más tu 5% de contingencia, es lo que deberías de pedir, ¿no? Para que te dé esa capacidad de gestión. A la final el 5% sí, no debería de tocarse, porque sigue siendo ese resguardo, ese budget de gestión, esa diferencia que solamente se va a utilizar y que se va a disponer para imprevistos, para los riesgos que no han sido mapeados, ¿no? Para esos, porque los riesgos desconocidos, ¿no? En su desconocimiento total, o sea, que no se tenía para nada previstos, ¿no? Matriz de adquisiciones, ¿cómo lo ubicas? El 5% en la matriz, es que el 5% en la matriz de adquisiciones no se ubica, no es una línea, porque no es una compra. Tu matriz de adquisiciones, o sea, puedes hacerlo así, ¿no? Podríamos hacer el ejercicio y esto, para que tú sepas de que esto es el monto total del proyecto, ¿no? Y este es tu monto total de adquisiciones. Entonces, para que aquí tú puedas identificar de que esto es tu contingencia, ¿sí? Entonces, Julián dice, ¿no podríamos inserir esta matriz de presupuesto de contingencia? ¿Podría quedar en el proyecto como documento y presupuesto? Entonces, sí está, o sea, en tu proyecto está apareciendo. O sea, acá tú ves que el monto es mayor, ¿no? De que podrías colocar una nota, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco, aparece por acá, una nota en la tarea, ¿no? Indicando de que aquí se asigna
5% de contingencia, ¿no? Para que no se te vaya, ¿no? Que es igual al monto, ¿no? De 652.000, ¿no? Y lo pones aquí, y aquí tú tienes tu nota que te dice de que se ha asignado el 5% de contingencia al monto del proyecto, ¿no? O sea, tienes forma de colocar de que tienes ahí un 5% de contingencia. Es más, hasta lo podrías colocar en el acta de constitución, ¿no? De que vas a resguardar el 5% del presupuesto como contingencias de gestión, ¿no? Entonces, y esas contingencias de gestión son solamente usadas para todo riesgo desconocido, ¿no? Ese desconocido en absoluto, o sea, que no había forma de tenerlo mapeado, ¿no? De que no había ni siquiera una probabilidad de ocurrencia. Y ese 5% de contingencia solamente puede ser utilizado con autorización del gerente de proyecto, y el gerente de proyecto deberá de informar en el momento en el cual disponga de ese 5% de contingencia. Si yo requiero la contingencia para el 1% de esa contingencia, él es quien autoriza eso y es quien informa de esa contingencia tomada. Porque si yo desde que me comprometo en el acto de constitución de que estoy reservando el 5%, entonces ese 5% tengo que informar, ¿no? Entonces, ese es la formalización de la gestión de tu contingencia. ¿Sí? A ver, Fernando. En el sector público no se consideran los imprevistos o contingencias en ningún expediente que yo haya visto. Han colocado una partida de contingencias. Las esconden por lo general, ¿no? O sea, colocan las contingencias dentro de las estimaciones presupuestales de los bienes o servicios que se van a adquirir, ¿no? O las colocan como parte de los gastos de gestión, como parte de la partida de gasto de gestión, ¿no? Pero justo el tema es que así en el expediente o en el documento indique de que existe un monto del presupuesto como contingencia, ¿no? Esa es responsabilidad del gerente del proyecto en el proceso de ejecución de sincerar los presupuestos, ¿no? Por eso deshacer la curva de uso de recursos, de ver la matriz de adquisiciones y ver si eso coincide con la disponibilidad, ¿no? Y si no coincide y ya te volaste hasta la contingencia que aparecía en el expediente, entonces requieres hacer una nueva estimación y una ampliación, ¿no? Y en esa ampliación tendrás que requerir también con tu contingencia. Ahí dependerá un poco del arte, ¿no? Si lo pides dentro de la ampliación, dentro de las partidas, pero tú a las finales, cuando hagas tu documento de gestión, tienes que identificar dónde es que está tu contingencia, ¿no? Julián nos dice, el 5% de la contingencia se puede utilizar en cualquiera de los componentes. Sí, o sea, es contingencia, ¿no? Y este mecanismo, como vemos, es, de nuevo, el hecho de que tú resguardes una contingencia es para cualquier
riesgo desconocido, completamente desconocido, dígase. Incremento de precios porque subió el cobre, ¿no? Entonces no hay forma de que nosotros hayamos mapeado el mercado. Ese riesgo no lo teníamos ni siquiera previsto porque no lo sabíamos, ¿no? Entonces, y justo teníamos que comprar cable desnudo de cobre para hacer ¿no? un aterramiento, ¿no? Entonces, hay un incremento de precio que va más allá de la fluctuación del mercado o va más allá del riesgo que nosotros teníamos previsto. Entonces, si nuestro riesgo previsto, nuestro riesgo conocido, ya decía que el precio podía incrementarse en un 10%, ¿no? Y nosotros hemos estimado nuestro presupuesto para esa adquisición, ya incluyendo ese 10%, porque era un riesgo conocido, ¿ok? Y sobre eso se ha disparado aún más, entonces ahí viene donde puedes tú utilizar la contingencia, ¿ok? A ver, entonces, entiéndase de esta manera, ¿ya? Todos nuestras estimaciones presupuestales ya contemplan los niveles de riesgo que nosotros hayamos identificado. O sea, si sabemos de que la temporada de siembra, las semillas se incrementan en un 15% siempre, entre la temporada en la cual se compra, ¿no? Incremento, y siempre ese incremento ya sabemos de cuánto es, entonces ese riesgo conocido ya lo tenemos en nuestra estimación presupuestal y es el valor que le vamos a asignar para esa adquisición, ¿ya? Pero si a pesar de esa estimación el precio se sobrepasa, o sea, va más allá de nuestra identificación de riesgos, ya entra esta contingencia de gestión, que requiere un nivel de aprobación, o sea, un nivel de aprobación más por el conocimiento que tienes que dar de que ya no es que vas a utilizar la contingencia. ¿Sí? ¿Me dejó entender ahí? No sé si me confirman. Chévere, listo. Entonces, hemos avanzado relativamente rápido esta sesión. En realidad, la sesión de la curva de recursos y matriz de adquisiciones estaba prevista para hacerla en una sola sesión, pero considerando la importancia de poder entender específicamente la secuencia del proceso, decidimos poderla separar y hablarla específicamente en estos dos momentos. Era con la finalidad de que quede lo más claro posible, o sea, no perderlos en el proceso. Entonces, si estamos claros, genial, hoy acabamos temprano, y si hay alguna consulta adicional que tengan, háganla ahora, por favor, y lo vamos revisando porque tenemos tiempo. El concepto de valor ganado. El concepto de valor ganado, vamos a verlo saliendo del tema, en la sesión. De repente saliendo un poco del tema de este plan de adquisiciones, todo ello. Por ejemplo, ya, en cierto proyecto, ¿no? Está en el cronograma, está la adquisición de repente ya, un X proyecto ya que hay en Paquira de vacunos. Estaba proyectando la adquisición de 15 motocultores, ¿no? Y se presenta pues el tema de la pandemia y se posterga todo. Y a pesar de que ya estaba hecho el lanzamiento, todo, como también las especificaciones técnicas indican que era de la marca Grillo procedente de Italia. Y al final que
pasaron, no sé, meses y meses y no llegó. Y aparte de ello y solamente llegó, o sea, ya el monto también ya se incrementó en ese proceso. Entonces, no se llegó a cumplir, como se dice, lo que estaba planificado. Y generalmente bastante pasó esto en distintos proyectos, por ejemplo, con el tema de adquisición de terrenos. Hay veces aprovechan y también por el tema de la pandemia, no llegó presupuesto. Cuando no hay presupuesto, por más que quieras comprar, son limitantes también y no se llega a cumplir, ¿no?, el plan de adquisiciones por muchos factores, ¿no? Entonces, Ujú. pasa esas incidencias en el proceso, más que todo en gestión pública, ¿no? Proyectos de gestión pública. Ujú. Entonces, lo que no ocurre casi en lo que es el sector privado, ¿no? Porque es más rápido y no es tan engorroso, no es tan burocrático como la gestión pública. Entonces, por eso es que hay veces el tiempo, por ejemplo, que estaba cronograma hasta, digamos, 3 años. Y al no Ujú. de repente cumplirse con la con la ejecución financiera, tienen que ampliar por lo menos 1 año, 2 años más. Ujú. Entonces, ¿cuál sería, no? La sugerencia o si no, que ya tiene que ya siempre colocarse los supuestos, ¿no? En cada, lo que puede pasar, ¿no? Como también Así no. es, Ujú. Entonces ahí varía así es. bastante los presupuestos. Sí, este tema de la pandemia pues ha sido algo que nadie ha tenido medido, ¿no? O sea, no ha sido, no es algo que haya sido posible mm, tener previsto, ¿no? En ninguna evaluación de riesgo, ¿no? Entonces, pero lo que sí podríamos hacer es identificar de alguna mejor forma cuál es el mejor proceso para la adquisición, ¿no? Entonces, si sabemos, por ejemplo, ¿no? Y eso va a depender en el tema de estos supuestos, ¿no? De estos riesgos que va a tener cada proceso de adquisición, ¿no? Si sabemos que la maquinaria es importada, ¿no? Entonces, ese tiene un mayor nivel de riesgo, ¿no? Y si tiene un mayor nivel de riesgo, entonces, ¿cuál es el mejor proceso de adjudicación de ese bien? ¿No? ¿Y qué otras estrategias podría aplicar? ¿No? A mí me pasó una vez cuando trabajaba en Telefónica, o sea, muy aparte, el contexto de pandemia pues es algo que no se ha medido, pero en otras cosas comprábamos bombas contra incendios de grandes dimensiones para plantas industriales. Entonces se hizo el proceso de una compra de una de estas bombas y todos estos equipos, al ser de grandes dimensiones y peso, vienen por vía marítima, ¿no? Y por lo general, cuando uno hace estas compras, las compra con un seguro, ¿no? Contra todo riesgo. No sé qué pasó al de logística, ¿no? Que decidieron hacer la compra de, este, de esta bomba sin el seguro naviero, pensando de que, bueno, pues no, ¿qué probabilidades hay de que el barco se hunda? Pero bueno, pues el barco se hundió, y se hundió con todo. Y a las finales Telefónica tuvo que hacer la compra, o sea, tuvo que gastar el doble, o sea, tuvo que gastar una nueva bomba, o sea, comprar una nueva bomba, porque no hubo seguro de por medio que cubrir esa pérdida, ¿no? Entonces,
esa clase de análisis de cada proceso de adquisición es algo que debe existir. Entonces, si sabemos de que es un proceso de importación, debemos de tener la seguridad de que no vamos a perder el tiempo por pérdida en el transporte, ¿no? Entonces, ¿cómo? Hay un seguro. ¿De qué otra forma más? ¿Hay algún punto de contingencia, algún almacén intermedio, algún representante de fábrica en la ruta, ¿no? Algún stock antes de ir hasta fábrica, ¿no? Entonces, esas estrategias tienen que estar definidas, por eso es importante, por eso que les digo, el tema de las contingencias van a pasar solamente para aquellos riesgos que no los tenemos previstos, o sea, riesgos completamente desconocidos, ¿no? Que hayan superado nuestros límites de previsión, ¿no? Entonces, y definir bien cuál va a ser la modalidad de adquisición antes de lanzarla, ¿no? Porque pasan muchos casos en los cuales, por ejemplo, sabemos que vamos a comprar algo que solamente tiene un único fabricante, ¿no? Entonces, si vamos a comprar algo que sabemos que es un único fabricante, ¿por qué lo lanzo a licitación? ¿No? Si yo tengo que comprarle a fábrica y es el único fabricante. Hay muchos errores en los procesos de compra como ese, ¿no? Entonces, haces un proceso de licitación, pasan 3 meses y lo declaras desierto porque solamente le puedes comprar a uno, o sea, no hay proceso competitivo, ¿no? Entonces, cuando debiste haber lanzado un proceso por adjudicación directa con una excepción, ¿no? Y la OCE tiene varias excepciones que hay que seguir. Y ahora, por ejemplo, en el proceso de pandemia, hay una guía de compras directas por estas excepciones, ¿no? Entonces, esa clase de cosas también tenemos que ver, ¿no? Y se tienen que analizar y que tienen que estar previstas y tienen que estar descritas en la matriz de adquisición. O sea, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta. A ver. Colegas, buenas noches con todos. Carlos, buenas noches. Van a ¿Qué tal, disculpar. José? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, van a disculpar, tuve una emergencia de viaje, no pude llegar a tiempo. Y Carlos, si no hubiera más preguntas de parte del equipo, agradecerte por tu siempre disposición y atención en esta sesión y solo invitar a los colegas, ya nos falta solamente 3 sesiones, Carlos, o agregaremos alguno adicional. Sí, mira, justo estaba haciendo, en realidad nos faltan, hoy día es 9, ¿no? Sí, nos faltan 4 sesiones. Ya. Sí, En todo caso, pedir a los colegas que con estas 4 sesiones, por favor, ya no suspendamos más las sesiones y también ya no posterguemos nuestra asistencia, ¿no? Tratemos de invitar a los compañeros que están dentro de cada uno de los equipos para que puedan participar, porque ya también tenemos docentes o trainers invitados y necesitamos confirmarle las fechas por la cual ya sería complejo mover alguna fecha. En todo caso, Carlos, las siguientes 4 sesiones ejecutaríamos conforme está programado. Sí, José. Genial. Muy bien. En todo caso, nuevamente las gracias, Carlos. Si tuvieras algunas palabras finales, si no, muchísimas gracias con todos por su participación. Listo, colega. Gracias. Gracias, José. Estamos Muchas gracias. Nos vemos el sábado. Gracias, Carlos. Bien. Hasta el sábado. Gracias. Gracias, Lucila. Gracias, Gracias por Carlos. todos. Muy bien, Gracias. Gracias, Carlos. Sofía. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, César. Cuídense. Hasta Gracias. luego. Listo, nos vemos, José. Muchas Nos vemos, gracias, Gregory. colegas. Gracias. Alex se despide. Gracias, Alex.
Nos vemos el sábado. Sí. Buenas noches, Fernando. Hasta luego. Chao, Henry. Chao, chao. Nos vemos.